Me comentan, por favor, si se puede observar el compartir. Sí, doctor, Sí sí se se ve, ve. doctor. Sí se ve, doctor. Ok, perfecto. Entonces empecemos. Bueno, esta es Sí se ve, una doctor. clase ya, gracias, doctor. Esta clase es una introducción a lo que va a ser la psicoterapia, que el doctor Ramos lo va a ampliar de forma mucho más precisa. Eh, la intervención en crisis es justamente para situaciones que generan una crisis en los individuos, en las personas, que tiene un tiempo de acción, perdón, que tiene una intervención en un corto tiempo, mucho menor que las clásicas psicoterapias que ustedes habrán escuchado en su momento, como la terapia cognitivo-conductual, que son meses, dependiendo del trastorno, incluso hasta años. La intervención en crisis tiene el objetivo, después de solucionar las situaciones de crisis que se presentan en los individuos, en las personas, y solucionarlas en el transcurso de semanas a meses, ¿no? La literatura nos dice que no debería superar los 6 meses, por lo que ya después de ello se tendría que considerar otras alternativas. Entonces, dicho esto, empezamos, ya se van agregando. Antes que nada, hay que tomar en cuenta algunos conceptos básicos. No, no es nada de otro mundo, pero es importante tomar en cuenta estos conceptos porque tenemos que saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Cuando hablamos de crisis, crisis se refiere a un estado temporal de trastorno y desorganización, o con esto, caracterizado por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, con el potencial de obtener resultados positivos o negativos. A ver, ¿qué nos dice este concepto? Nos dice que normalmente nos está diciendo que, para entender el contexto de lo que nos dice, normalmente nosotros estamos acostumbrados a responder a las circunstancias que se producen en el día a día sin ningún inconveniente. Se están durmiendo. Perdón, la interrupción. Bueno, no me sale la herramienta para aceptar a los que se están uniendo, así que bueno, lo siento, ya comenzamos. Bueno, les decía, entonces, en este concepto hay que tomar en cuenta algunas cosas. El primer punto es que es un estado temporal, no necesariamente permanente. Y ahí el quid del asunto para poder dar la intervención. Y en segundo lugar, la persona no es capaz de abordar esta situación particular porque los mecanismos mentales, personales, particulares que tenía para afrontar y dar solución a estas situaciones no son suficientes. Los mecanismos mentales propios que le permitían generalmente adaptarse a las circunstancias ya no le es posible, no le son suficientes. Y esto ¿qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia resultados negativos. Eh, y en el mejor de los casos, que es más bien una excepción que la constante, eh, el paciente puede utilizar esa circunstancia y puede reinventarse ante esa circunstancia y con sus mismos mecanismos darle frente a esa situación y tener un resultado positivo. Eso es a lo que se refiere el concepto de crisis. Pero como nos estamos dando cuenta, eh, los mecanismos a los que normalmente estábamos habituados ya no nos funcionan, no son operativos, no nos ayudan y tenemos que utilizar otros o apoyarnos de otras personas, de profesionales, para poder darle frente a esta situación que nos está produciendo la crisis. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que es el estrés.
allá nos dice el concepto. Y en este concepto que podemos observarlo, sí, doctor Arnold, levantó la mano. Eh, sí, sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Pasa que algunos compañeros quieren ingresar a la sesión. Si los Sí, podría pero aceptar, por favor. ya le comenté que no puedo, no sé por qué, no me sale, por eso ya no me vuelvan a interrumpir nuevamente, al menos que sea una pregunta de la teoría, ¿ok? Está bien, doctor. Está bien, doctor, disculpe. Eh, bueno, les decía, en el estrés hay que tomar en cuenta algo. Es importante tomar en consideración este concepto de estrés, porque cuando tenemos un estrés, hay que tomar en cuenta que hay situaciones reales, simbólicas o imaginarias que van a amenazar la supervivencia del individuo. Cosas reales, por ejemplo, un examen, un perro que está ladrando y se está aproximando a nosotros, simbólicas, encontrar nuestra casa, la puerta de nuestra casa abierta sin pensar que de repente alguien ha venido antes que nosotros, un familiar, y la dejó abierta, no hace muy poco, perdón, o imaginaria, pensar pues que de repente mañana nos van a asaltar porque hace una semana nuestro vecino también lo asaltaron, ¿no? Y todas estas situaciones reales, simbólicas, imaginadas, imaginarias ponen en marcha una serie de respuestas dirigidas a disminuir el impacto del factor estresante. Es decir, estas situaciones estresoras ponen en marcha una serie de respuestas del individuo abocadas a disminuir el impacto de esa situación estresante, con el objetivo de restaurar la homeostasis. Entonces, aquí estamos viendo que eh, en el estrés se llevan a cabo una serie de circunstancias que van a permitir adaptarnos a esos estresores. Pero en la crisis, estos mecanismos que se ponen en marcha ya realmente no funcionan y no permiten que la persona ni se adapte y por el contrario va a producir un cambio, que ese es una de las palabras claves en lo que respecta a la crisis. La crisis siempre produce un cambio, el cambio va a ser positivo o el cambio va a ser negativo. En cambio, en el estrés no es así. Entonces, según lo que nos dice Sei, en el estrés, o lo que él denomina síndrome de adaptación general, van a haber tres fases. La primera fase de alarma es la respuesta, la misma respuesta física, fisiológica, lo que les decía el ejemplo. Tenemos un perro que se está aproximando hacia nosotros, que está ladrando. ¿Qué nos va a generar? Una respuesta ansiosa, por ejemplo, manifestaciones físicas, palpitaciones, tensión muscular, entre otras respuestas más. De repente, hipotermia, hipertermia, dependiendo que nos van a permitir de alguna forma adaptarnos. Pasamos a la etapa de resistencia a esta circunstancia y pues volver a la homeostasis, al equilibrio. Pero si este estresor es persistente, permanente, ¿no? Como por ejemplo es circunstancias sociales, como el tráfico que tenemos a diario en los diferentes lugares, de repente en un lugar mucho más, en algunos lugares más que otros, ¿no? Como la Javier Prado, ¿no? A las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Cuando el estrés es persistente, ya se puede producir un agotamiento y pues los mecanismos compensatorios no son suficientes. Y ahí hay un cuadro que nos muestra mejor cómo se llevan a cabo estos problemas. Eh, ¿Y qué pasó? A ver. Aquí tenemos un cuadro en donde vemos que hay una reacción. En la primera fase, reacción de alarma, hay una serie de respuestas físicas, fisiológicas. Aquí se observa en el cuadro choque contra choque, taquicardia, pérdida del tono muscular, disminución de la presión y el contrachoque.
que nos van a permitir adaptarnos y pasar a la segunda fase, que es la de resistencia. Pero si el estímulo sigue persistente, estos mecanismos compensatorios adaptativos no son suficientes y pues se va a producir el agotamiento y se va a expresar de diferentes maneras, ¿no? Y esas manifestaciones, ¿cuáles son? Reaparición de los síntomas de la fase de alarma y en algunos casos situaciones como trastornos mentales en los pacientes que tienen predisposición. Bueno, entonces, con el estrés, como podemos ver, el estrés es un proceso en el cual hay un estresor y ante este estresor hay una respuesta. Todo un mecanismo físico-fisiológico que va a permitir la adaptación a esta situación estresante. Pero en el estrés hay algunos factores que van a influir. Factores externos son las circunstancias en las que se lleva a cabo esta situación de estrés. Factores internos, que es la vulnerabilidad. Algunas personas son más vulnerables que otras ante ciertas circunstancias y la respuesta que el individuo va a tener ante esa situación estresante. Los moduladores, no es lo mismo que un paciente, una persona tenga un apoyo familiar ante esa situación estresante. Por ejemplo, alguno de ustedes que se siente estresado por el examen que va a rendir, el examen teórico, de alguna especialidad, psiquiatría, no lo sé, cirugía, y a que tenga el apoyo de su familiar, a que pues más bien tenga la invalidación de sus familiares y sus familiares les digan, ¿saben qué? Tú no sirves para nada, vas a desaprobar el examen mañana. Y el estado afectivo basal que presente la persona también tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo una persona que ya tiene, por ejemplo, un trastorno mental como ansiedad generalizada y se presenta una situación estresora como este examen, este estrés va a ser mucho mayor pues que la persona que no tiene esta predisposición, ¿no? O este trastorno mental basal. El punto también está en que muchas veces cuando hablamos de estrés tenemos lo que es el concepto de crisis, ¿no? Y en el sentido de estrés, la crisis vendría a ser una forma de estrés, un estresor, una experiencia estresante que va a producir un cambio, ¿no? Por eso les decía, una palabra clave en lo que es la crisis es el cambio. Entonces, eh, una situación, una circunstancia estresora, un estresor cualesquiera, que va a producir un cambio vital, ya lo vamos a calificar como crisis. Ahora, si esta crisis que sucede en ocasiones eh, produce una ruptura, eh, una alteración de nuestra integridad mental, una discontinuidad en la vida psíquica que es permanente, y hablamos de trauma. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, un estresor cualesquiera va a producir estrés, ¿no? Y hablamos que estrés es un proceso al cual podemos adaptarnos o no.
Y cuando una situación estresora produce un cambio positivo o negativo, estamos hablando de crisis. En ocasiones, este estresor es tan grave, este estresor es tan determinante que produce una ruptura de nuestra psique. Y es ahí cuando hablamos de trauma. ¿Ok? Esas son las grandes diferencias. Hay que tomarlo en cuenta porque esto puede ser pregunta extra. Y justamente aquí las diferencias. Por ejemplo, una crisis es un suceso precipitante repentino. Y el estrés es algo que se va dando de forma más insidiosa, ¿no? Circunstancias que suceden a diario, ¿no? El estrés del tráfico, el estrés económico, el estrés, pues, de la delincuencia, eh, en algunos casos violencia doméstica, ¿no? De algunas personas, maltrato psicológico por parte de pares, el bullying de repente en los adolescentes. En el caso de las crisis, por ejemplo, una de las diferencias es que la crisis genera siempre un cambio. El cambio puede ser una oportunidad o puede ser un peligro porque pone en peligro la vida, pero siempre es un cambio. En cambio, el estrés deviene siempre en una adaptación, restablecimiento al status quo, o con eso. Entonces, ¿cómo se ocasiona la crisis? La crisis puede ser circunstancial o de desarrollo. Eso es muy importante porque las circunstancias pueden ser la violencia, maltrato físico, psicológico, sexual, y circunstancias naturales, terremotos, o circunstancias más habituales, como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es una situación que para muchas personas es estresante y no solamente llega a producir estrés, sino que puede producir una crisis. Y no necesariamente porque la esposa o el esposo sean los estresores, sino el simple hecho o el hecho de haberse casado. Entonces estas circunstancias son inesperadas, accidentales y pues dependen sobre todo de factores ambientales. En lo que respecta al desarrollo, bueno, básicamente conforme nosotros vamos creciendo, los cambios y las etapas que vamos teniendo, los cambios de la infancia, la adolescencia, de la adolescencia, la adultez sobre todo, la adultez en la senectud, son muy marcados muchas veces que pueden originar crisis. Así que a veces escuchamos las denominadas crisis de la mediana edad, ¿no? Eh, pero también hay crisis en los adolescentes y cuando los adolescentes, entre comillas, se vuelven adultos o cuando el adulto funcional eh, llega ya a ser anciano y, por ejemplo, pues es cesado de su cargo público laboral y pues se puede producir una crisis. Y esos pueden ser sucesos precipitantes que pueden originar justamente las crisis. Estos sucesos precipitantes, según Binet, pueden ser potenciales y podemos observarlos o pueden ser devastadores. Pero en palabras de Novak, el impacto de estos sucesos va a depender de la oportunidad, es decir, en qué momento se encuentra el individuo, la persona que está presentando este estresor, de la intensidad con la cual este suceso se está presentando, la duración de este suceso, la continuidad de este suceso y la interferencia que está provocando en la vida del individuo, del paciente, este suceso. Bueno, hay algunos estudios como el que les muestro. Bueno, este es un cuadro de un estudio que se realizó para hacer más objetivo en unidades de cambio de vida y ciertos acontecimientos vitales. Como pueden ver ahí, cada acontecimiento tiene un puntaje, siendo los que tienen mayor puntaje la muerte de un cónyuge, divorcio, separación matrimonial, reclusión en la cárcel, el matrimonio también, como ven, la mitad, 50,
Eh, Según los autores de este estudio, nos dicen que hablamos de crisis o crisis vital cuando se suma un conjunto de 350 unidades. Ahora, entender de que para que se produzca una crisis puede haber una suma de circunstancias, pero también puede ser un suceso eh, tal que provoque la crisis. Es ahí que nuestra intervención tiene que ser lo más fina posible para precisar. Si estamos ante una persona que tiene una predisposición, o es una persona pues que ante esa circunstancia pues se ha quebrado. Y esto es importante porque pues bueno, no es lo mismo tratar a alguien que tiene una vulnerabilidad a alguien que no la tiene, en cuyos casos la intervención no va a ser suficiente y en algunos casos pues se va a requerir la utilización de tratamiento farmacológico. Entonces, cuando hablamos de las fases, estos son los autores que más han estudiado las crisis y nos hablan que hay, y nos muestran estos gráficos. Kaplan, uno de los más conocidos, que de hecho es uno de los que introdujo estos conceptos, nos habla que cuando hay una crisis, lo primero que sucede es un impacto, ¿no? El impacto es como cuando alguien se estrella corriendo o cuando alguien se estrella en un carro, eso produce un impacto completamente. El impacto, como ya lo vimos también en diapositivas anteriores, va a producir una serie de reacciones. Pero ojo, a diferencia del estrés en donde llegábamos a lo que es la adaptación, aquí en la crisis llevamos hacia lo que es un cambio, con consecuencias positivas o negativas. Entonces, cuando se da el impacto, hay una respuesta fisiológica, hay una respuesta emocional, en donde el paciente, el individuo despliega soluciones, en algunos casos ineficaces, recurren a otras alternativas en los que son más creativos, pero mayormente estas no son suficientes. Y ese es justamente lo que da el concepto a la crisis, ¿no? Que utiliza herramientas que normalmente le funcionan, pero esta vez ya no funcionan ante una crisis. Y mayormente porque las crisis pues son repentinas, súbitas, inesperadas. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de nuestra mascota, la ruptura matrimonial, entre otras cosas, ¿no? Y esto pues lo va a llevar a la desorganización. En la desorganización se le llama así porque muchos individuos que tienen estas crisis, pues comienzan a tener cambios en sus actitudes, en sus conductas, y crisis, los que se denominan crisis emocionales, ¿no? Emocionales porque lo que es más evidente de repente es las emociones, pero las conductas también se van a observar. De repente, pues el paciente se puede tornar irritable, se puede tornar agresivo, eh, tirar las cosas, etcétera. En el gráfico no se puede observar, pero una tercera fase, después del impacto y de la desorganización, es la fase de resolución, eh, que no suele ser muy común. Ante una crisis puede haber una resolución, sí, muy pocas veces. Eh, por el contrario, más bien, en lugar de una resolución, se pasa a una cuarta fase en donde es la retirada final. Y en la resolución, el paciente, el individuo, la persona, va a utilizar herramientas, ya no solo internas, sino externas, con tal de poder dar y enfrentar las circunstancias que están ocasionando esta crisis. Pero la mayoría de veces no va a ser posible darle solución, por lo que el paciente llega a esta cuarta etapa de retirada final, donde tenemos dos posibilidades: una retirada final completa,
en donde pues muchos pacientes, muchas personas, individuos, llegan a la conducta suicida o una retirada parcial, en donde a su vez se subdividen de dos formas, y con mecanismos internos, en donde la mente nos va a tratar de proteger ante esta situación que produce la crisis, como por ejemplo lo que son eh, las disociaciones, de ahí los cuadros disociativos. Presentamos amnesia ante esa situación estresante que nos ha causado la crisis. Olvidamos lo que ha sucedido, lo que nos ha pasado. eh, y en otros casos, más bien, eh, queremos inconscientemente olvidarnos de esa circunstancia, lo que trae consigo cuadros psicóticos. Ahora, claro, eso va a depender mucho de la vulnerabilidad. eh, y la psicosis no siempre van a ser la psicosis después de una esquizofrenia, ¿no? Hay también los denominados cuadros histéricos, ¿no? Con que de alguna forma ustedes también han repasado durante este ciclo de seminarios y teorías. Entonces, los mecanismos compensatorios, de alguna forma, en esta cuarta fase, van a permitir que la persona pueda evitar esa circunstancia tan difícil, crítica, con mecanismos internos o con mecanismos externos. ¿Y cuáles son algunos de esos mecanismos externos? Por ejemplo, mudarse. Muchas personas que tienen una situación de crisis se mudan de ciudad, se mudan de país, tienen una nueva forma de ver la vida y cambian su forma de ser ante ciertas circunstancias o muchas circunstancias. Tienen un cambio en su personalidad. Muchas personas, ante una situación crítica, incluso llegan hasta cambiarse de nombre, con tal de hacer un borrón y cuenta nueva de lo que ha sucedido. Entonces, como ven, son varias formas en que el individuo con su mente o a través de su mente trata de eh, nuevamente reestructurar y llevar su vida, ¿no? Y es que nosotros debemos intervenir antes de que se dé justamente esa desorganización a través de la terapia de intervención de crisis. Y en el otro gráfico de Horowitz, quizás lo más relevante es este término translaboración, que lo van a encontrar mucho cuando hablamos de intervención de crisis. Cuando se da el suceso, el paciente, la persona tiene un desorden, y lo primero es que va a negar el suceso. Por ejemplo, cuando hay un duelo, dentro de las etapas está la negación. Pero ya va a llegar un momento en el cual esta ya negación no va a ser suficiente esos pensamientos y emociones van a ser tan intrusivos que no lo van a dejar tranquilo. La tensión emocional va a aumentar considerablemente y tiene y debe llegar un momento en el cual el paciente tiene que expresar dichas emociones, porque ya también llega un momento en el cual hay momentos en los cuales, ante una situación crítica, la persona niega sus emociones o incluso no identifica sus emociones. Entonces, en la translaboración, lo que ocurre es que el paciente identifica las emociones, las expresa y las cuenta. Y no solamente las emociones, sino también sus creencias, sus pensamientos o las imágenes que tiene sobre la crisis que acaba de pasar o que ha sucedido. En algunos casos, ante el suceso se produce el desorden y bueno, no hay una negación. El paciente sabe lo que está sucediendo y de frente se pasa la intrusión con todo el proceso que ya he comentado. ¿Y cuáles son esas variables que influyen en el desenlace de esta crisis? Ante todo es la severidad del evento. Y de acuerdo a cómo es este evento, eh, el desenlace puede ser positivo o negativo. Pero también hay que tomar en cuenta algunos recursos, por ejemplo, los recursos materiales.
No es lo mismo tener una buena situación económica que no tener una buena situación económica, que tener una vivienda, que tener cómo sostenerte, cómo transportarte. Imaginemos pues que una persona acaba de perder a su padre y su padre se encargaba de transportarla a su trabajo todos los días. Y debido a que no tiene los recursos económicos, tiene que vender el carro. Entonces, ahora ya no tiene padre, ya no tiene nadie que lo transporte. Y tiene que irse en el transporte público, levantarse más temprano y se origina una situación de estrés que se amplifica. Y si pasamos al segundo punto, los recursos personales, la persona tiene una vulnerabilidad, ya le hemos venido repitiendo, para un trastorno mental, peor aún. Pero por el contrario, hay personas que más bien tienen recursos mentales o propios, se reinventan y pueden darle frente a esas circunstancias. Y tienen un apoyo social, ¿no? Recursos sociales, amigos, pareja, y, o incluso su comuna que los ayuda, ¿no? De repente esto se ve más en zonas rurales, ¿no? Donde hay una mayor integración de la comunidad, más que en las zonas urbanas. Entonces, pasando a esta segunda parte, mm, tenemos que el modelo de intervención de crisis, hay que entender primero lo que es el concepto de intervención de crisis. No, ya les decía, bueno, ya lo han visto, como le he venido diciendo, lo que queremos evitar que el paciente ante la crisis presente la desorganización. A veces va a ser inevitable que la desorganización se presente, ¿no? Pero hay que evitar pues que se produzcan situaciones más complejas como lo que es el suicidio, ¿no? Donde el paciente se retira, literalmente se retira, hay una retirada final, que es la cuarta fase de Kaplan que les estaba mencionando, pues quiere deshacerse de sí mismo, retirarse del mundo. Entonces, la intervención de crisis va a orientar en primer lugar a ello, a brindar apoyo y a evitar de que se produzcan situaciones de riesgo que atenten contra la vida. Como dice entonces aquí el concepto, es un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia, también puede ser una familia, a soportar un suceso traumático, de modo que la probabilidad de efectos negativos como daños físicos, decía, de suicidio, o emocionales, ansiedad, tristeza, angustia, se aminore y la probabilidad de crecimiento se incremente. Es decir, a pesar de esta circunstancia tan fuerte, tan difícil, tan complicada, la persona pueda continuar con su vida. Y por el contrario, sea una forma de crecimiento para la persona. Incorpore esta circunstancia al quehacer diario. Entonces, en la intervención en crisis tenemos dos fases. Una primera fase que son los primeros auxilios psicológicos, ahí están sus siglas, PAP, y la terapia para la crisis propiamente dicha, ¿no? Aquí tengo que mencionar que dependiendo de la literatura, algunos hacen la división y consideran pues que la intervención en crisis en realidad es la segunda fase. Sin embargo, para los fines de esta exposición he utilizado este manual, que es uno de los más utilizados, y pues desde mi punto de vista creo que es la mejor opción, ya que no hay, no hay segunda sin primera. Una segunda fase no puede existir si es que la primera no se lleva a cabo. Y la primera, aunque de repente según algunos autores, es principalmente de apoyo, es el sostén, es el punto de partida sobre el cual se lleva a cabo lo demás. En los principios de la terapia de intervención en crisis hay que tomar en cuenta de que esta puede durar semanas a meses. Y en los objetivos vamos a tener que hay una evaluación de las capacidades y eficiencias que tiene el individuo, la familia, el entorno social, bueno, a quien nosotros estemos evaluando, y la actitud profesional que vamos a tener va a ir variando. Va a ser activa,
o va a ser directiva y siempre orientada a metas. Es decir, dependiendo de cómo está el paciente, el individuo, a veces vamos a tener que dirigir y vamos a tener que ser más precisos en las indicaciones que le hagamos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene conducta suicida, no simplemente vamos a escuchar, vamos a tener que ser más activos, directivos con lo que nosotros le estamos diciendo para evitar pues que el paciente continúe con el proceso suicida si, por ejemplo, se le han venido ideas de autoeliminarse. El objetivo es que no es solo el restablecimiento del funcionamiento. El, el objetivo es que el paciente se trascienda a sí mismo y busque el sentido de su vida sin aquello que ya no tiene. Esa es una buena definición y un buen punto para entender todo lo que estamos comentando. Entonces, en la intervención de crisis decía que hay una primera fase que son los primeros auxilios psicológicos y otra que es la terapia para la crisis. Pero ¿cuáles son los objetivos de cada uno? Ojo con esto, puede ser pregunta. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento inmediato evento estresor. Es decir, supongamos que un paciente, una persona, acaba de perder a su mascota porque, imaginemos, ¿no? Su mascota se escapó de la casa y por ahí vino un imprudente a toda velocidad y atropelló a su mascota y terminó falleciendo esa mascota. Y lo primero que podemos pensar es que la paciente pues va a tener muchas reacciones emocionales y físicas, ¿no? También va a sentir angustia, tensión muscular, taquicardia, palpitaciones, hiperventilación, y pues obviamente se va a sentir muy mal, se va a sentir de repente también muy angustiada, y, y en algunos casos puede estar gritando, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer, pues, no es decirle, oye, acepta lo que está pasando, ¿no? Lo primero que tenemos es hacerle entender de que tiene un apoyo ante eso que está sucediendo. Vamos a apoyarla. Y en este primera fase, no solamente es el apoyo, sino que vamos a reducir el peligro de muerte, porque dado que recientemente está sucediendo, ha sucedido el evento crítico, la persona puede pensar en eliminarse. Que si se murió mi mascota, se murió mi papá, pues mejor me voy con él. Y eso es a lo que también está abocado los primeros auxilios psicológicos. Y en tercer lugar, vamos a hacer el nexo, el enlace, para que haya una continuidad eh, de recursos de ayuda. Un vínculo para que siga una ayuda profesional. ¿Sí? Eso es, digamos, en resumen, lo que tratan los primeros auxilios psicológicos. Y cuando ya vamos a la terapia en crisis, el objetivo, pues, como tal, va a ser la resolución de la crisis. Y ahí les decía, vamos a traslaborar el incidente de crisis. Y ese es uno de los primeros puntos que se tiene que tocar en la terapia de crisis en sí misma, porque muchos pacientes, pues, cuando tienen las crisis, niegan sus emociones o evitan sus emociones, porque, pues, las emociones que sienten son muy fuertes, muy intensas, y muchos de ellos no desean tenerlas, ¿no? Son aversivas, incómodas, pero el paciente tiene que expresarlas. Ya les decía que en la traslaboración es identificar, expresar y comentar lo que siento, lo que pienso, lo que creo, lo que quiero hacer.
Eso es uno de los primeros puntos que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de terapia de intervención en crisis. Pues bueno, el segundo punto es que vamos a integrar este incidente a la trama de vida, que también se da que los pacientes ya no de repente pueden superar la negación de lo que está sucediendo, pueden haber aceptado las emociones que tienen, haberlas transmitido, pero muchas veces quieren dejar ahí esto que ha sucedido. Pero lamentablemente lo que ha sucedido, bueno, para bien o para mal, lo que ha sucedido está ahí, forma parte de su vida y tiene que integrarlo a su vida. Y aunque es algo muy doloroso, forma parte de su vida. Y este incidente lo integramos a la trama de su vida, con las técnicas y los pormenores correspondientes pues que involucran esta terapia. Y cuando ya hemos logrado esta integración, lo que vamos a procurar es establecer la disposición para encarar el futuro, ¿no? Habiendo integrado esta trama difícil de la vida de la persona, vamos a prepararnos para continuar con su vida, ¿no? Y ya les decía, muchas personas que tienen una pérdida, por ejemplo, los duelos, quieren olvidar. O sea, hasta cierto punto aceptan que murió la persona, pero no quieren hablar sobre el tema, no quieren que se les toque el tema, pero por el contrario, lo que se requiere y lo que se tiene que hacer es hablar sobre ello. Por supuesto, ojo con todo ello hay que hacerlo en el momento oportuno. Si una persona está pues en crisis, por ejemplo, acaba de tener una pérdida de un familiar y comienza a gritar, a tirar las cosas, o de repente agarra un objeto punzocortante y se quiere cortar los brazos, o incluso ya se autolesionó, pues va a ser difícil hacer una intervención de buenas a primeras, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es llevar al paciente, a la paciente a un servicio de emergencia, por ejemplo, de un hospital psiquiátrico, y pues probablemente va a requerir una intervención farmacológica, ¿no? No va a ser el momento apropiado porque no se va a poder conversar con el paciente, ¿no? Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Y por qué es importante la intervención en crisis? Porque lo que se sabe es que si la crisis no se interviene, los 6 meses posteriores pueden darse las siguientes situaciones o aparecer estos siguientes trastornos. Si se trata de una pérdida familiar, se puede dar un duelo patológico. Si se trata de una situación estresante muy fuerte, puede darse un trastorno de estrés agudo, incluso un trastorno de estrés postraumático. Puede darse una crisis de angustia o cuadros disociativos, ¿no? Por supuesto, en todos los casos, en los pacientes que tienen la vulnerabilidad, ¿no? No todas las personas que tienen crisis tienen vulnerabilidad para un trastorno mental. Entonces, los 5 puntos importantes para tomar en cuenta en la terapia de intervención en crisis son, uno, saber cuál es el suceso precipitante, ¿no? No podemos iniciar la intervención si no sabemos qué le ha ocurrido, ¿no? Parecería muy evidente, pero eso es algo que hay que tener, que hay que recalcar y que hay que comentarlo con el paciente. Justamente el paciente muchas veces cuando tiene esta crisis o estas crisis, no quiere hablar, ¿no? O sea, acaba de tener una pérdida y evita hablar sobre ese tema. Pero cuando ya está el paciente acudido, ha recurrido a una ayuda profesional, se tiene que comentar y nos tiene que hablar de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, el tema está en que muchas veces, por ejemplo, en una pérdida familiar, la pérdida familiar puede tener sus variaciones. No es lo mismo haber perdido a un familiar, pues, eh, en una situación de una enfermedad crónica, donde sabíamos que en algún momento, pues, nuestro familiar se iba a ir, a, pues, a perder nuestro familiar de repente en un accidente de tránsito, ¿no? Por eso que es muy
relevante saber el contexto y la forma en que se produce o cómo ha sucedido la crisis. El contexto en que ocurre, ¿no? Eso es lo que mencionaba, el funcionamiento durante la crisis. Y cómo se siente, qué es lo que piensa, cuál es la conducta que presenta, cómo se relaciona el paciente en el momento que está ocurriendo la crisis. Y lo mismo, cómo funcionaba antes de la crisis, qué es lo que creía, qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba, a qué aspiraba antes de la crisis. Es muy importante saber eso para saber qué es lo que vamos a hacer y pues encararlo y ayudarlo a entender su situación actual. Entonces aquí algunas diferencias, aquí se los dejo para que lean, pero más o menos ya se habrán dado cuenta, ¿no? Y las diferencias entre primero auxilios psicológicos y terapia de crisis, como desde esta forma de encarar la crisis, pues sabemos que los primeros auxilios psicológicos es la primera fase, ¿no? La terapia para la crisis es la segunda fase. Por lo tanto, en cuanto a tiempo, pues los primeros auxilios psicológicos son minutos a horas, mientras que la terapia para la crisis van a ser semanas a meses y así sucesivamente. Por supuesto que esto va a ir variando de modelo en modelo. Aquí les presento uno de los modelos, de repente el más conocido. Hay otros hay varios autores que han ido modificando o han introducido cosas, han sacado cosas y pues puede ir variando, pero eso es, digamos, uno de los más didácticos desde mi punto de vista. Entonces, ya pasando a lo que es primeros auxilios psicológicos, aquí hay algunos componentes. El primero de todos es el primer contacto que tenemos con el paciente. Ya habíamos dicho, el paciente cuando tiene un problema, eh, siente un problema, mm, una crisis que está ocasionándole varias alteraciones físicas, emocionales, una alta carga emocional, una alta carga de tensión emocional. Lo primero que tenemos que hacer es brindarle nuestro apoyo, ser empáticos con ellos, escucharlos. El primer contacto psicológico es vital. El segundo paso va a ser examinar, ver la dimensión del problema. Para saber la dimensión del problema, tenemos que saber cómo era antes, compararlo cómo es en este momento y saber cuáles son las decisiones que está tomando inmediatamente, ¿no? Ya que recuerden que en los primeros auxilios psicológicos uno de nuestros objetivos es evitar pues las conductas autolesivas o suicidas. De tal forma que una vez que examinamos la dimensión del problema, vamos a plantear las soluciones, si es que el paciente de repente ya las tiene. Pero mayormente el paciente no se ha planteado soluciones, se ha estancado en el momento de crisis o de repente estás desbordado por las emociones. Entonces, ante esa dimensión del problema, nosotros le planteamos la solución e inclusive con él vamos elaborándolas. Entonces, una vez que hemos planteado las soluciones, las vamos ejecutando. Vamos asistiendo a la ejecución de estas acciones para darle frente a estas circunstancias que han producido la crisis. Por ejemplo, da el caso de que a nuestro hospital, el Hospital Arco Herrera, llegó una paciente, justamente había perdido su mascota 4 horas antes. No era una historia que, lo, que les decía de que atropellaron a una mascota. 4 horas antes de venir emergencia, y su mascota fue atropellada. Lo inmediatamente que sucedió, según la referencia de sus familiares, es que la chica comenzó a llorar una vez enterada de que falleció la mascota, y gritó, insultó el, el carro pues que atropelló, obviamente que se fue, no se pudo saber,
aunque los familiares estaban indagando a través de edificios colindantes que tenían cámaras, pero lo que sucedió inmediatamente es que la persona, el paciente se encerró en su cuarto y no hacía nada. Simplemente se encerró y estaba en silencio. Y esto es lo que preocupó a sus familiares al punto pues de que decidieron traerlo al hospital. Y en el hospital, pues la paciente realmente estaba mutista, estaba perpleja, con las justas, con mucho esfuerzo, era monosilábica, decía sí, decía no, y pues, ¿qué es lo que observamos? Que estamos frente a una paciente que tenía un trastorno de estrés agudo probablemente. Eh, pero lo que sí podríamos decir es que la paciente había puesto en marcha sus mecanismos de defensa mentales para pues bloquear esa situación. Con mucho esfuerzo, después de algunos minutos de conversar con ella, más o menos a los 20 minutos, la paciente ya comenzó a hablar un poco más, pero eh, negaba, en primer lugar, lo que había sucedido y mencionaba no recordar muy bien cómo habían sucedido las cosas. Ya les había mencionado, una de las características de la crisis es que hay una amnesia, ¿no? Y muchas veces se producen estas disociaciones mentales que permiten evitar el dolor de lo que ha sucedido. Pero bueno, reiniciando lo que hablamos de los componentes, muchos pacientes pueden presentar diferentes circunstancias, pero nosotros las vamos a asistir a dar solución a los problemas. En el caso de esta paciente, nosotros le planteamos soluciones. Una de ellas, por ejemplo, la mascota ya falleció y la paciente ya estaba aceptando de que la mascota falleció. ¿Cuáles son las soluciones? No hay solución para esa muerte, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, darle una adecuada sepultura, ¿no? ¿A dónde la va a enterrar? ¿En el patio? Bueno, ahí se plantearon varias cosas. ¿Qué más va a hacer? Eh, la paciente también, pues obviamente tenía cierta irritabilidad y quería hacer justicia. Entonces planteamos algunas soluciones en ese sentido, eh, que de repente no podían ser inmediatas. Bueno, si quería justicia, es algo que se podía denunciar a través de las cámaras. Surgía la posibilidad de ser una evidencia para presentarlo en la comisaría y etcétera, ¿no? Bueno, y en fin, es así que estas soluciones se dieron. Obviamente que eso después tiene que darse una continuidad y bueno, la paciente finalmente se fue, ¿no? Y el seguimiento es el punto final en lo que respecta a los primeros auxilios psicológicos. Tomar en cuenta que los primeros auxilios psicológicos son realizados no necesariamente por profesionales de salud, incluso de salud mental, pueden darlos cualquier persona que esté entrenada para ello, incluso pues policías, auxiliares de tránsito, eh, clérigos, entre otras personas más. Pero la intervención en crisis per se, propiamente dicha, sí tiene que ser realizada por profesionales de salud mental entrenados para ello. Y aquí les presento el perfil caso, ¿no? Que es lo que mencionaba. Cuando nosotros estamos hablando con el paciente hay que saber, hay que tener un perfil de lo que el paciente eh, piensa, cree, siente, cómo se conduce en su vida, cómo se relaciona en su vida. Eso nos da una idea del panorama al cual nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo podemos abordarlo? Entonces, aquí más o menos unos pequeños cortes de lo que tenemos que hacer en los primeros auxilios psicológicos. Les decía,
Ya lo había mencionado, pero aquí el primer punto es invitar al paciente a hablar, ¿no? Escuchamos los hechos, cómo se siente, sintetizamos de repente el relato de lo que ha sucedido, nos mostramos empáticos con el paciente. El objetivo es reducir la intensidad del aturdimiento emocional, la carga emocional que está presentando. Vamos a reactivar las capacidades para que el paciente pueda darle solución a esta situación de crisis. En el segundo paso vamos a ver la dimensión. Vamos a hacer el perfil casi que le decía, ¿no? Antes, en el momento que estamos examinándolo y preguntamos cuáles son las decisiones inminentes que está presentando. ¿Qué va a hacer el paciente en las próximas horas, el día de mañana, el fin de semana? Es importante porque muchas veces en estos casos, pues les decía, los pacientes pueden pensar, pueden tener ideas suicidas, pueden comenzar a planificar su suicidio o en otros casos planificar un homicidio, ya que a veces las situaciones críticas y nacen pues de agresiones o como en este caso de la chica y toda esa negación comenzó a trasladarse a lo que es y la ira, la rabia hacia la persona que había atropellado a su mascota. Obviamente que eso tenemos que manejarlo con pinzas, ¿no? No significa alentar a que pues haga daño a la persona, sino simplemente a que eso constituye a un aspecto judicial que tiene que seguir sus pasos y que la persona y los familiares pueden contribuir a su manera, ¿no? Por ejemplo, presentando las pruebas. Pero de ahí no hay otra forma, ¿no? Y muchos pacientes en estas instancias pueden querer eh, realizar pues justicia con sus manos, ¿no? Y pueden tener ideas homicidas, y eso es algo que tenemos que evitar, ¿no? Por eso que en los primeros auxilios psicológicos no es solamente preservar la vida, sino evitar circunstancias que pues atenten contra la vida de otras personas, que puede pasar. Y pues las soluciones que ya les había comentado. Eh, Aquí un cuadro de lo que no se tiene que hacer, ojo, puede ser pregunta de examen, lo que no debemos hacer en los primeros auxilios psicológicos de acuerdo a los diferentes pasos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando ya hablamos de la terapia multimodal en crisis, tenemos esos aspectos, no siempre el caso. Digamos que cuando hacemos los primeros auxilios psicológicos al paciente ya lo hemos evaluado, tenemos una idea general de cómo es el paciente ya sabe que tiene un apoyo, sabe que pues hay soluciones inmediatas a las circunstancias que está presentando en este momento, pero en la terapia en crisis tenemos que darle el sostén para lo que va a producirse en el mediano y largo plazo, por lo que vamos a hacer como primer punto una valoración general de cómo se encuentra el paciente en este momento, ¿no? En los primeros auxilios psicológicos les decíamos eran días, eran horas o días, o sea, digamos que se hizo los primeros auxilios psicológicos en el momento que sucedió o a los primeros 2 días, 3 días, y pues a la semana es reevaluado y vamos a hacer la evaluación nuevamente del caso. ¿Cuáles han sido las actitudes que ha tenido el paciente durante estos días después del evento traumático? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus hábitos alimentarios? ¿Cómo está durmiendo? De repente ha recurrido a otras instancias externas como consumo de drogas. Continúan las ideas suicidas, continúan las ideas homicidas. ¿Cómo se está sintiendo la persona? Está con ira, cólera, ansiedad, tristeza, está bastante lábil, no está lábil. ¿Qué componente físico presenta? De repente tiene mucho dolor de cabeza, dolor a todo el cuerpo, eh, se encuentra muy tensionado, hay que ver eso. De repente hay una comorbilidad física que ha sido exacerbada por esta crisis, ¿no? De repente la hipertensión eh, puede verse aumentada por la situación crítica que está aconteciendo.
o de repente por esa situación crítica el paciente dejó de tomar sus medicamentos, pues, y está empeorando los niveles de presión arterial, del que ya tenía una hipertensión previa. De repente el paciente a nivel interpersonal se ha alejado de sus familiares, de sus amigos, no quiere salir, o por el contrario, está constantemente peleando con con sus familiares, los culpa de lo que está sucediendo, ¿no? En el caso de la paciente que les comento, culpaba a sus padres porque ella siempre procuraba cerrar la puerta y en esta ocasión pues no cerraron la puerta y, y ella buscaba saber quién es el que había dejado la puerta abierta, ¿no? Para culparlo, para insultarlo. Y cuáles son las creencias que actualmente tiene, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Va a continuar con su vida? ¿Quiere continuar con su vida? ¿O le da igual continuar con su vida? Así que una vez que tenemos esta valoración, pasamos al segundo punto, que es el tratamiento. Y llegamos al tercer punto, que es evaluación de los componentes, que ya lo vamos a ver con mayor detalle a continuación. Em, en el tratamiento, bueno, anteriormente este cuadrito es básicamente lo que les he mencionado. Eh, es eh, es un símil de lo que vimos en lo que es primeros auxilios psicológicos. Eh, Nos informamos sobre el suceso que ha presentado el paciente con la crisis, porque lo que pasa es que muchas veces, pues, los primeros auxilios psicológicos no lo hace el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Lo va a hacer una persona X, la que estaba en el momento que ocurrió el acontecimiento. Entonces nos vamos a informar sobre ello. Y vamos a preguntar al paciente cuál es el problema presente, ¿no? De repente para el paciente el problema no es la pérdida que ha tenido o la situación crisis, sino pues el problema es que quizás, en el caso tomando el ejemplo de de la chica con su mascota, de que no se está haciendo justicia por la muerte de su mascota. Bueno, el contexto y el caso que les había mencionado, ¿no? El segundo punto, que era el tratamiento. El tratamiento tiene varias partes. Uno, nuevamente vamos a enfatizar la supervivencia física. Es probable que en la primera fase de primeros auxilios psicológicos nosotros ya amortiguamos temporalmente las ideas suicidas, pero eso no quiere decir que el paciente ya dejó de tenerlas. Entonces vamos a corroborar si el paciente sigue teniendo esas ideas suicidas o homicidas. Y básicamente aquí vamos a ver vamos a tomar en cuenta el proceso de translaboración, ¿no? Que les mencionaba antes. Vamos a propiciar que el paciente exprese sus emociones, pero las emociones relacionadas con la crisis, ¿no? Porque generalmente el paciente que tiene estos problemas no necesariamente expresa lo que siente sobre lo que ha ocurrido, sino que, bueno, puede negar esos sentimientos y decir pues que se siente bien, puede evadir esos sentimientos y mencionar, bueno, me he sentido mal, pero ahora ya me siento mejor. Pero cuando queremos hablar sobre lo que ha ocurrido, el paciente se niega, no quiere hablar o se enoja incluso, ¿no? Una de las emociones que puede ocurrir, que puede acontecer, es la irritabilidad, y como un mecanismo de defensa mental para evitar, pues, tener las emociones que ocasionan la crisis. El tercer es el dominio cognoscitivo, ¿no? Porque el paciente ya tiene una creencia y muchas veces con el objetivo de protegerse de esta situación, eh, no trata de evitar hablar sobre esa situación y no integra esta situación a a su esquema de vida. Es como un momento que no sucedió o que no quiso que sucediera, pero no forma parte de su vida. Y lo que decía, y es justamente uno de los objetivos de la terapia de intervención de crisis, ¿no? Y finalmente las actuaciones conductuales interpersonales. Como les decía, el paciente puede tomar actitudes diferentes. Y les decía que las crisis ocasionan cambios, positivos o negativos. Si no se abordan, y los que tienen vulnerabilidad muchas veces van a tener cambios negativos. Y una de esas formas
son cambios en su forma de ser y en la forma de relacionarse con los demás. Entonces nosotros ahí vamos a intervenir para ayudarlo, apoyarlo. Ah, tus hábitos eran estos antes de la crisis, ahora son así. Por ejemplo, ahora tiene un desorden en su sueño. Se acuesta a las 3 de la mañana, se levanta a las 11 de la mañana. Y bueno, ha dejado de ir al trabajo. O bueno, o va al trabajo y pues solo trabaja 3 horas, 4 horas. Si es una persona independiente, o si tiene un trabajo y en el trabajo no lo hace adecuadamente. O se para peleando con los demás, con sus compañeros de trabajo, e incluso hasta con su jefe, ¿no? Y eso es algo que vamos a tener que ir interviniendo. La relación con los demás se puede ver afectada, dicho de otra forma. Bueno, y aquí está de forma más detallada lo que tenemos y lo que podemos hacer. De repente aquí, para explayar un poco más el tema cognoscitivo, lo que vamos a hacer es que el paciente reflexione sobre el incidente que ha ocurrido. ¿Cuáles son las creencias que actualmente el paciente está presentando sobre eso y las expectativas que tiene? Los planes, ¿qué planes está teniendo al mediano y largo plazo sobre esto? Y después saber si el paciente ya se adaptó ante esta crisis, si este cambio está siendo positivo, incorporando esta situación tan fuerte, tan compleja a lo que es su vida, incluso siendo un evento traumático tan aversivo, continuar con su vida, de tal forma que esto le permita relacionarse mejor con los demás. Entonces, en la terapia de intervención en crisis, habíamos visto, eh, tenemos un primer punto que es la valoración CASIC, con todo lo que involucra el tratamiento. Después tenemos el tratamiento en sí. Y como tercer punto, la evaluación de los resultados. Y cuando nosotros hacemos estas intervenciones, el paciente tiene que ser evaluado a la semana, al mes, a los 6 meses, y así sucesivamente, en el caso que haya una mejora, eh, hasta por 2 años. Y siempre cuando se haga la reevaluación, hacer el perfil CASET, que ustedes ya saben a qué me refiero. Y bueno, este es el proceso vital, perdón, en la situación de crisis. Todos partimos de una trayectoria vital, diría de homeostasis, de equilibrio, en donde se produce pues un impacto, un estresor que produce el problema, se producen daños, respuestas emocionales, se llega a un punto declive en donde la calidad de vida se ve desmejorada y esto puede persistir en el tiempo si es que no es intervenido. Es por eso que ahí vamos a requerir el apoyo para poder hacer la integración de esta situación de crisis a la vida del paciente, producir una estabilización eh, progresiva para que en las últimas etapas orientemos al paciente hacia lo que va a ser su vida, a pesar de este hecho que ha sucedido, y darle continuidad a este ciclo, a este proceso vital, a pesar de la situación crítica. Y bueno, eso es lo que quería mencionarles el día de hoy. Eh, Creo que una reflexión interesante es esta. El hombre sabio está siempre atento a la impermanencia de todas las cosas.
Y esto tiene que ver mucho con el tema que acabo de comentar, porque pues no estamos exentos de que en cualquier momento una crisis pueda presentarse en nuestra vida, ¿no? Ojo, de que se presente una crisis no involucra necesariamente de que la crisis nos va a producir una desorganización, ¿no? En términos de Kaplan. Muchos de nosotros hemos tenido una crisis y hemos tenido incluso síntomas de la desorganización, pero a través de nuestros mecanismos, propios mecanismos mentales, el apoyo familiar, hemos podido resolverlo. Y ojo que hablo de crisis porque nuevamente crisis está íntimamente relacionada a la palabra cambio. Entonces, esta crisis o muchas crisis que han sucedido a lo largo de nuestra vida han ocasionado una nueva forma de ver las cosas en el mundo y de nuestra propia vida o de la vida misma. Y nos hace actuar o pensar o sentir de una manera distinta, ¿no? Y ustedes muchas veces van a escuchar en documentales, en películas, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Personas que estuvieron a punto de morir o que estuvieron casi muertas, entre comillas, y regresaron después de un RCP básico o avanzado, y eso es una situación crítica, ¿no? Es una crisis. A partir de eso se originó un cambio, un cambio positivo en su vida, en donde si de repente eran pues desordenados, eran irresponsables, a partir de ese momento ya no lo son. Tienen mejores expectativas sobre su futuro y pues no solamente entienden lo que sucede, sino que incorporan ese evento como algo determinante. Es un punto de inflexión para lo que va a ser la continuidad de su vida. Oh, muy distinto pues a lo que es el estrés que pues al cual generalmente nos logramos adaptar, ¿no? Y no necesariamente, o mejor dicho, no ocurrió, no acontece un cambio en sí. Bueno, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, espero que hayan entendido. Ahora sí, y disculpen que antes no podía atender, pero como el tiempo no es tan amplio, ya que muchos de ustedes tienen sus respectivos cursos, quería primero hablar sobre el tema. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, disculpe una consulta. Por favor. El caso que comentó de la paciente con la pérdida de la mascota había transcurrido hace 4 horas, comentó. Disculpe. Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué califica para estrés agudo? Mal no recuerdo, eran 3 días o vale la pena cuando es mucha la afección. Mire, es una pregunta muy interesante, pero recuerden que cuando hablamos de eso es dentro de, no es hasta. ¿M? Muchos pacientes presentan la situación estresora o traumática y presentan los síntomas inmediatamente. Y muchos pacientes más bien lo presentan días después. ¿Me entienden? La división que se hizo entre estrés agudo y estrés postraumático tuvo el objetivo de que se hagan intervenciones más tempranas, porque hasta antes del DSM-5 era trastorno de estrés postraumático ya. Solo que si esperábamos más tiempo, pues obviamente que los síntomas se consolidaban y no se podían evitar, ¿no? Ahora se sabe que cuando ocurrió el estrés, el hecho traumático se interviene tempranamente dentro de las 72 horas, es posible incluso evitar que se produzca, de que se consolide este problema. Y estos estudios están se han realizado eh, con mucho hincapié en zonas de guerra, por ejemplo, pues Israel, ¿no? Muchos estudios que vienen de allá, de pacientes que están en constante guerra, ¿no? Como es Israel, como es esas zonas del Oriente. Entonces,
No sé si respondí su pregunta o quiere comentarme algo más. Me quedó más claro, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, como pueden ver, aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. No es lo mismo estrés que crisis, que trauma. Ya he dicho las diferencias. Se relacionan hasta cierto punto, sí, pero no son lo mismo. Eh, Muchos tienen sus fases bastante parecidas. Recordar que el cambio es importantísimo, es la palabra clave para lo que es la crisis. La adaptación es la palabra clave para lo que es el estrés. Y pues a lo que nos orientamos, a lo que nos